Bienvenidos a un nuevo programa de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de Alemania, este país que no solo está situado en el centro de Europa, sino que consideramos que es el verdadero corazón de Europa y en cierto modo este país que se está adueñando, que está llevando las riendas de toda la Unión Europea. Para hablar de este país tan sumamente importante, contamos con nosotros, por un lado, con Pilar Requena, una afamadísima periodista que lo ha sido todo en el mundo del periodismo. Estamos hablando de reportera, corresponsal, ha participado en no sé cuántas guerras, ha participado como corresponsal, evidentemente. Es decir, que es el sumum del periodismo en España y solamente hay que ver la multitud de premios que ha recibido. Pilar, muchísimas gracias. Por otro lado, contamos con Cristina Manzano, la directora de Esglobal, puro dinamismo, energía e iniciativa, y que ya hemos tenido la gran suerte de contar con ella en otros programas anteriores. Cristina, bienvenida. Y también contamos con Nico Roa, novelista, escritor, productor de televisión, empedernido viajero y que conoce muy bien, lo mismo que Pilar y que Cristina, prácticamente todos los países del mundo, y que vamos a hablar de Alemania, pero seguro que nos podrían hablar de cualquier otro escenario. Nico, bienvenido, muchísimas gracias. La primera pregunta que le voy a hacer a Pilar, y que luego va a ser también para los tres invitados. Hace unos días la canciller Angela Merkel ha ido a Turquía para intentar solucionar de alguna manera el grandísimo problema de los refugiados. Y la gran pregunta es, ¿por qué va Angela Merkel a resolver un problema europeo ella sola a Turquía? ¿Efectivamente coincide con esa idea de que al final es ella la que está llevando las riendas de Europa? Vamos a ver, coincide con esa idea y coincide con la dejación que han hecho el resto de países europeos. O sea, no es una cuestión de que Alemania haya tomado las riendas en el tema de los refugiados. Es que si no la llega a tomar, probablemente tendríamos muertos en las fronteras de Europa y hubiésemos tenido una mayor desgracia todavía humanitaria de la que ya tenemos si Angela Merkel, es decir, Alemania, en un momento determinado no hubiese decidido abrir las puertas, porque el resto de países, ya vemos lo que está pasando en los países del este de Europa, sencillamente han estado cerrando puertas, y los no del este, digamos Francia, España, Reino Unido, no han cerrado puertas, pero tampoco han acogido. Es más, lo sorprendente es que te encuentres además con refugiados en Alemania que han entrado por España y por Italia. Es decir, que deberían estar aquí, que alguien tendrá que explicar por qué están allí, porque no entraron por la ruta de los Balcanes. Es decir, Alemania está ejerciendo de, entre comillas, dueña de Europa en el tema de los refugiados. Es que es la única que ha actuado. Creo que también los alemanes se han llevado un chasco, porque a mí me da la impresión, y cuando estuve en Baviera haciendo un reportaje sobre el tema de los refugiados, me da la impresión de que ellos sí que esperaban una respuesta por parte del resto de los países europeos después de que Alemania tomase la iniciativa de abrir las puertas, y esa respuesta no se ha recibido. Los han dejado solos a ellos, junto a Suecia, que ha sido el otro país que está llevando una gran carga y que ha tenido que cerrar también fronteras porque ya no puede más. Pero yo creo que lo que ha pasado es una dejación por parte del resto de los países europeos, no solo que Alemania ahora se haya convertido en el adalid de Europa o la dueña de Europa, es también el país más grande. Tampoco lo podemos obviar ni olvidar y no tener en cuenta. Quizá lo que tendremos que analizar y a lo mejor asumir es que la máxima de Alemania es muy pequeña para el mundo y muy grande para Europa, es una realidad, ¿no? Y eso es lo que quizá los europeos todavía no hemos sabido asumir. Y por eso tenemos ese conflicto con la nueva Alemania y su política exterior. Pero Cristina, no solamente ha sido ahora en el caso de los refugiados y yendo a Turquía, que cuando la crisis de Ucrania, quien va a hablar con Putin también es Angela Merkel, junto con Hollande en este caso, pero una vez más demuestra que está llevando, no digo que sea la dueña, pero en cualquier caso por lo menos las riendas de Europa, parece ser que es Alemania, ¿es así? Bueno, no deja de ser el país más potente de Alemania, de Europa, perdón, de la Unión Europea. Se da una contradicción, una paradoja. Por una parte parece que estamos viendo a Alemania que empieza a ejercer ese papel de líder, un papel que llevábamos años reclamándole a Alemania, porque no había quien tomara la rienda, sobre todo en algunos aspectos como la política exterior. En esa política exterior deslavazada, en construcción permanente,
había una demanda de que fuera Alemania quien tomara esas riendas. Finalmente, en algunos casos, como en estos dos que les afectan muy directamente, en el caso de Ucrania, por la apuesta lógica e histórica de Alemania por el este de Europa, en el caso de los refugiados, porque por primera vez de forma tan masiva les afecta directamente en su territorio. Y yo quiero resaltar eso porque en este papel de liderazgo de Alemania también me llama la atención lo ausente que ha estado Alemania en las crisis anteriores de refugiados y de inmigrantes que hemos vivido en el Mediterráneo. La Europa central ha descubierto, estoy exagerando, pero ha descubierto a los refugiados el verano pasado, cuando no es un drama nuevo, es un drama que se lleva sucediendo muchos años, por causas muy diferentes. Entonces, no es del todo real, porque Alemania el año pasado tuvo 200 y pico mil refugiados. Pero es que Alemania tuvo en 1991 440.000 yugoslavos. Me estoy refiriendo... Anuales, 800.000 en total de las antiguas guerras de Yugoslavia. Me estoy refiriendo a la historia reciente y me estoy refiriendo a la falta de solidaridad que ha habido con Italia, con Grecia, con España en esos términos, que ahora es muy flagrante en toda la Europa central. Yo no creo que sea una falta de solidaridad tener 250.000 refugiados al año en Alemania, ¿eh? Es decir, una cosa es que tú no te haces cargo de cuando llegan a la costa y otra cosa es que luego llegan a Alemania. Es que eso es lo sorprendente, que no se quedan en España, que no se quedan en Italia, que han ido también durante todos estos años a Alemania. Y Alemania no ha dicho esta boca es mía. Por el efecto de llamada, ¿no? O sea, no, efecto de llamada, efecto atención y efecto bienestar. No, es decir, Alemania se postuló como el destino este ideal. Año, pero no el anterior. Bueno, pero es que la crisis no había habido ningún efecto llamada, o sea. Tiene razón Pilar en cuanto. Este año han venido 1 millón. Sí, porque ha habido una migración masiva, pero la otra que era poquito a poquito, alguien tendrá que explicar por qué había 250.000 solicitantes de asilo anuales en Alemania. O sea, si no, ella no tiene fronteras externas, de algún lado han tenido que salir. O sea, que esa falta de solidaridad es muy relativa. Quizá no estuvo donde tenía que estar, quizá no hizo los llamamientos que tenía que haber hecho cuando se llenaban las costas italianas o españolas, pero lo que es una realidad es que al final muchos de ellos han acabado en Alemania como han acabado en Suecia, que no llegan volando. Llegan andando y llegan por carretera. Yo me refería a la falta de solidaridad en cuanto a la crisis inminente, cómo abordar esa llegada masiva de gente. Tienes razón en que Alemania ha sido, junto con Suecia, uno de los países más solidarios a la hora de conceder asilo. La diferencia fundamental está en las políticas de asilo y una de las crisis que estamos viviendo es la falta de coherencia de la Unión Europea a la hora de ejercer una política de asilo más consensuada y más coherente con su supuesta defensa de los derechos humanos. Le pregunto a Nico, pero no solamente estamos hablando de los refugiados, hablamos de Ucrania, pero incluso parece ser que algunos análisis de inteligencia apuntan a que ha tenido, incluso ha participado como intermediador con el gobierno de al-Assad en Siria. Es decir, que parece ser que efectivamente Alemania incluso tiene mucha más potencia o mucho más predicamento en el mundo del que aparenta. ¿Lo cree usted así también, Nico? A mí no me cabe la menor duda de que Alemania tiene bastantes bazas y en más escenarios de los que aparece. Otra cosa es que sea clara y que trascienda la opinión pública. En el caso de Irán, evidentemente, pues haya estado en el grupo nuclear para desactivar la crisis nuclear, y en el caso de Siria pues no me cabe la menor duda de que también, porque al final es la gran receptora de refugiados, y el viaje que usted hablaba con Pilar de Merkel a Turquía no tiene sino objetivo paliar la llegada de refugiados masivos, que por otra parte yo disiento de mis contertulias. Creo que es todo un trabajo que de una manera poco realista se ha creado en Alemania por unos prejuicios históricos que en su momento podremos hablar, y que Alemania cree purgarlos haciéndose meritoria de una fama de destino y por mor de un componente humanitario, si se quiere, ¿no? Entonces Alemania viaja a Turquía, Alemania implementa la ayuda de 3.000 millones de euros a Turquía para que pare allí los refugiados, porque estos refugiados están desbordando Alemania. Las encuestas le son adversas a Merkel en los tres citas electorales regionales que hay ahora mismo, y las del año 2017 en el futuro.
Angela Merkel está viéndose cuestionada muy mucho porque la opinión pública alemana no está dispuesta a transigir con la llegada en aluvión de 1 millón de personas y los que pueden llegar a partir de la primavera. Entonces, Angela Merkel está moviendo ficha y evidentemente pues la estará moviendo también en Siria. El caso es que bueno, pues lo de Siria todo ha evolucionado a una velocidad que lo que era ayer nuestros enemigos hoy son los potenciales aliados, pero esto es un poco el juego de la geopolítica, donde hoy estamos aquí y mañana estamos en el otro sitio. Otra cosa es que eso hay que hacérselo mirar, ¿no? Pero Alemania, bueno, pues sí. Ha mencionado usted una cosa muy interesante que es Irán. Efectivamente, en ese grupo de contacto estaban los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania. Sí. Además, Alemania, que casualmente es el único país que no es potencia nuclear, sí. Es decir, que hubiera sido el menos interesado en la cuestión nuclear con respecto a Irán. ¿Por qué tiene ese interés Irán en participar en ese grupo? Alemania, perdón. Alemania, vale. Yo creo que esto viene de antiguo, ¿eh? Alemania estuvo vendiendo componentes nucleares a Irán en la Alemania del Shah, digo, en el Irán del Shah, en el proyecto de átomos para la paz y tal, que se pergeñó en los años 50, pues ya a partir de que Irán con el Shah pretende tener su propia energía nuclear, esta les es facilitada por Alemania. Entonces Alemania ya está desde antiguo allí, ¿no? Yo creo que luego Alemania es un interlocutor válido a la hora de que compensar la hostilidad manifiesta de otros actores, como por ejemplo ha sido Francia, ¿no? Francia ha sido muy activamente anti-Irán, ¿no? Ha estado haciendo mucho seguidismo de las tesis de Israel. Y evidentemente todos ya sabemos, y no deberíamos de saberlo, y tal, a los espectadores debería quedarles claro que, bueno, pues que si Irán ha llegado a este punto es porque hay un país que se siente amenazado en la zona, que es Israel, y entonces todo alrededor hay estados fallidos, y entonces a punto ha estado el tema de derivar en un conflicto de mayores proporciones. Entonces Alemania probablemente ha sentado la cordura o ha sido un elemento un poco de neutralidad respecto de otras potencias. Luego Alemania puede tener sus propios intereses, que a lo mejor a mí se me escapan, pero creo que Alemania ha sentado un poco de cordura a la hora de que no fuera oneroso o tan oneroso como por ejemplo pedía Estados Unidos y Francia, que es el alter ego de Israel en las negociaciones. ¿Usted quería comentar algo, Pilar? Parece que lo que también está intentando es mediar entre Arabia Saudí e Irán. O sea, el último viaje de Steinmeier, del ministro de Asuntos Exteriores, iba en ese sentido. No ha tenido muy buen resultado, al parecer, pero sí que ha ido a Irán y ha ido a Arabia Saudí en un intento de mediar entre los dos para que se lleve a buen puerto el acuerdo con Irán. Es decir, yo creo que está haciendo un poco también labores de mediación, porque ella también puede jugar, ella, me refiero con ella a Alemania, el papel de mediador incluso con Israel, por razones históricas de un país que no va a llegar hasta donde ha llegado o llega a Estados Unidos, pero que sí, por lo que ocurrió en el pasado y por el Holocausto, Alemania tiene unos compromisos adquiridos también con Israel que le permite hacer esas labores de mediación también, sin que Israel pues tenga prejuicios o dudas sobre el papel que pueda estar jugando. Es decir, puede jugar ese papel de mediadora, además como el primer país, país europeo. Y luego hay otra cosa, Alemania, que nadie se le escape, Alemania hace sus propios números. Hombre, por supuesto, si como tú todo el mundo. sabes que va a quedar desactivada la crisis de Irán, sabes las consecuencias que eso va a traer, la liberación de un ingente capital que estaba bloqueado, e inmediatamente hay que implementar una serie de cosas en ese país que está llamado a ser un nuevo Eldorado. Claro. ¿No? Entonces hay que construir trenes de alta velocidad, hay que construir motores, hay que construir fábricas, etcétera, todo. Y Alemania está perfectamente situada en parrilla de salida para hacer todos esos contratos, ¿no? Alemania pues puede muy bien estar haciendo su propia cábala. Claro. Volvemos al tema de los refugiados. Pilar, usted ha mencionado, y yo creo que con acierto, que no ha sido un efecto llamada, sobre todo el ir tal cantidad de refugiados hacia Alemania, sino un efecto atención, como usted ha dicho. Y efectivamente, yo he hablado estas Navidades con personas que residen en Alemania y me contaban que es que casi estaba mal visto por parte de la ciudadanía alemana no atender a los refugiados. Es decir, que todo el mundo intentaba volcarse y decir además que estaba haciendo algo a favor de esos refugiados. Pero detrás de todo eso no puede existir también un interés, teniendo en cuenta que era un país que la población estaba decreciendo, que estaba una población muy envejecida, de acoger a estos refugiados como una manera de rejuvenecer
esa población y tener una fuente de mano de obra de trabajo para el día de mañana? Vamos a ver, yo creo que esa parte puede estar, pero yo creo que esa parte está siendo manejada políticamente por ciertas fuerzas políticas en Alemania para intentar convencer a la población, y luego está siendo manejada desde fuera de Alemania como diciendo, mirad, si no son tan solidarios, no son tan humanitarios, en el fondo tienen un interés económico o un interés social. Vamos a ver, yo he visto los refugiados que han entrado a Alemania. Las labores de integración social, económica, de formación, lo tendría mucho más fácil Alemania con un efecto de llamada de necesito tantos formados ya. O sea, el coste que le va a suponer socialmente, económicamente, humanamente a Alemania la integración de este millón de refugiados, o millón y pico, o Dios sabe cuántos van a llegar, es mucho más ingente que la población formada que ellos puedan necesitar en un futuro que no es para allá, que es en el futuro. Eso número uno. Número dos, Alemania es solidaria por naturaleza. Entonces, vale ya de intentar encontrar justificaciones de ningún tipo a lo que está pasando. O sea, acogieron 800.000 en la guerra de los Balcanes. Acogen normalmente todos los años 200 y pico mil. O sea, hay un movimiento de voluntariados en Alemania que es impresionante, que es el que, por cierto, está llevando sobre su espalda la carga de atender a los refugiados. Si fuese solo el Estado, no podrían hacer frente. Tercero, la opinión pública sigue siendo favorable a los refugiados. Merkel ha perdido puntos, pero sigue siendo la fuerza mayoritaria, sigue siéndolo también SPD y sigue siéndolo los verdes, que siguen estando a favor. Lo que quieren es ver cómo se regulariza una situación que les ha desbordado, lógicamente, cómo no va a desbordar 1 millón llegado en apenas 4 meses, o sea, es una locura colectiva. Yo estuve en la frontera, es que era imposible, o sea, yo misma decía, esto es un caos, esto es una locura, y la respuesta de la policía sí es un caos, pero a la alemana. Es decir, organizado a la alemana, porque incluso en el propio caos había organización. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación y las redes sociales les están dando mucho vuelo a los Alternativa por Alemania, a los Pegida, y parece que se está como queriendo desmontar todos aquellos que están movilizados. Claro que hay problemas, serán de esperar, lo raro es que no hubiesen aparecido mucho antes, y va a haber muchos más problemas, porque, por lo que digo, no todos saben inglés, no todos vienen con formación, no todos están dispuestos a integración, y luego nos olvidamos de algo muy importante, son refugiados de guerra. Es decir, cuando la guerra se acabe, estos refugiados volverán o se quedarán dependiendo del grado de integración que hayan obtenido o que Alemania quiera reconocerle. Y eso lo ha recordado Merkel hace unos días. Son refugiados de guerra, como lo fueron los refugiados de las guerras de los Balcanes, que volvieron cuando acabó la guerra de los Balcanes. Entonces, no nos engañemos tampoco con que es que este millón va a ser parte de la población alemana. Habrá un problema, porque si la guerra de Siria sigue, la guerra en Irak sigue, se complica, que se va a complicar la situación en Afganistán, que por cierto está aumentando de forma exponencial el número de refugiados que llegan desde Afganistán, va a haber un problema porque la gente va a estar integrada, los niños van a estar integrados. Pero costó mucho devolver a los refugiados de los Balcanes, pero se les devolvió. ¿Por qué? Porque hay que entender también algo muy importante. ¿Cómo van a volver a salir esos países adelante si no vuelven los refugiados? Y sobre todo si una gran parte de esos refugiados, una parte, no toda, una parte es gente formada. La necesitan esos países también. Me parece que estamos jugando a un juego muy diabólico, de hacer creer a toda la población europea que llegan para quedarse para siempre, sin decir realmente que hay diferentes tipos de asilo y diferentes tipos de refugio. Y este es un refugio de guerra. O sea, y lo obtienen automáticamente en Alemania los sirios y los iraquíes porque es un refugio de guerra. Si no, no lo obtendrían en un par de meses o en 3. Pero serán refugiados temporales, ¿no? Son refugiados de guerra, como se llaman. Temporales, pues en tanto dure la guerra, pero de los Balcanes, vamos a ver, yo vi refugiados que habían llegado en el 92-93 y que se fueron en el 2000, y se fueron, con los niños perfectamente integrados y aprendiendo alemán. Yo creo que no se puede comparar los dos países. Se comparen o no, es el hecho en sí, es refugio de guerra. En el momento en que tú... Pero el mensaje de que tienen que volver a lo ha dado su país, Merkel lo dio el otro día. Claro, a eso me refiero, es nuevo. Es nuevo porque Merkel no lo había utilizado hasta ahora, pero estaba desde el primer momento. En el primer momento, lo que pasa es que suena a argumento bastardo decir que necesitamos mano de obra barata, joven, porque el país está envejeciendo y nos viene muy
al país y que la vamos a integrar y tal, ¿no? Pero yo no creo del todo que eso no sea cierto. Yo no estoy de acuerdo. Aparte, porque yo he visto lo que hay. Es una crisis. A ver, esa planificación tan premeditada puede ser alemana, pero no es siria. En cualquier caso, es gente que está huyendo de una guerra. Que luego se produzca como fenómeno, como en cualquier caso de refugiados, que unos se quedarán y contribuirán al desarrollo de los países, al crecimiento demográfico, etcétera. Que la mayoría volverán en cuanto puedan volver, creo que eso es así, pero yo coincido con Pilar en la naturaleza solidaria de la sociedad alemana como se vio en unos primeros momentos. Y es cierto que el tratamiento informativo, que siempre va a lo más llamativo, está haciendo ahora énfasis en lo peor de algunas actuaciones atribuidas a refugiados, inmigrantes, gente que estaba allí, las consecuencias que eso está teniendo en el panorama político alemán. Desde luego es indudable que está habiendo si no resurgir, por lo menos una mayor visibilidad de la extrema derecha, con todas las connotaciones que eso tiene en un país como Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? No ha ayudado en absoluto los acontecimientos de la Nochevieja de Colonia y en otras ciudades, la prevención que se ha tomado ahora con el carnaval, todo ese tipo de cosas no ayudan, pero yo no creo que esa planificación tan premeditada de necesitamos a esta gente pueda haberse orquestado con gente que está huyendo de la guerra. Aparte están desbordados, no hay capacidad para formar a todas esas personas. Vamos a ver, Alemania es un país donde está todo estructurado, es decir, tú para poder hacer cualquier trabajo necesitas pasar por una formación profesional. Para pasar por una formación profesional tú tienes que saber alemán. Tú tienes que haber hecho unos estudios mínimos, no hay plazas, están completamente desbordados, están inventándose todo lo que pueden, improvisando, los voluntarios están dando clases en los centros de refugiados para intentar ganar tiempo de cara a que luego puedan ir a clases de alemán. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes que vienen sin compañía, que hay muchísimos menores no acompañados, muchísimos, que son un problema muy grave socialmente, porque además requieren una ayuda especial. Hay que escolarizarlos de una manera u otra, obligatoriamente, porque en Alemania es obligatorio. Es que no contamos la verdad de lo que sucede, o sea, no los dejan en centros y vayan. Y si están en la Nochevieja y están en otros lugares, es porque no los tienen en cetis encerrados. Es porque además les dicen salgan ustedes, conozcan, mézclense con la sociedad, vayan al centro, no se queden aquí encerrados, pero no pueden dar todas las alternativas y todo lo que les podrían dar porque están masificados. Y ese es el gran problema al que se enfrenta Alemania, pero en el terreno de la formación, a Alemania le sale mucho más barato hacer una llamada como la que hizo en el año 2000, necesito cientos de miles de informáticos que vengan de la India. Carta verde, se acabó, les pago tanto y me sale más barato. Una formación en Alemania sale muy cara al Estado. Es más, ya se han gastado más de la mitad del superávit que tenía Alemania y probablemente les va a costar todo el superávit. Entonces, Cristina, yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué este país es tan solidario? A lo mejor puede ser por lo que decía Nico, también por un poco de mala conciencia. ¿Cuál es la diferencia con los demás países? ¿Que el resto de Europa, de la Unión Europea, de los otros 27 países, no son solidarios? ¿O les está dejando en evidencia esta solidaridad por parte de Alemania? Claramente no es en esa medida. O sea, tenemos el ejemplo de ciertos países de más al este, el más evidente siempre es Hungría, ¿no? Pero también Polonia se acaba de sumar a eso y muchos otros, Eslovaquia y la República Checa. O sea, son países que desde el primer momento, desde sus élites políticas hasta parte de la población, han rechazado la llegada de esos refugiados por todo lo que suponía, desde ataques considerados por ellos a sus propios valores. Se ha utilizado mucho, ¿no?, el valor del cristianismo frente al islam en estos casos, hasta por incapacidad económica y técnica para acogerlos, etcétera, etcétera. Entonces sí, creo que hay diferencias de solidaridad, pero también hay unas tremendas diferencias de circunstancias históricas y de las memorias que se arrastran y de esos, llamémoslo, sentimiento de culpa o necesidad de contribuir a algo. Hay una obligación constitucional, En Alemania hay obligación constitucional de acoger al que necesita refugio, Bueno, hay una norma europea que es pero es que aparte está en la Constitución. A mí me gustaría comentar a tenor de lo que dice Cristina. Yo el otro día hablaba con un alemán profesor y tal, y hablábamos de este tema, y entonces él me hizo una
una valoración que a mí me dejó desconcertado, porque realmente yo no lo había mesurado de esa manera, ¿no? Entonces, pues yo le hablaba, bueno, un poco este diálogo que estamos teniendo, y él me dijo, no, pero es que fíjate tú que si esto sale bien, los alemanes estaremos definitivamente redimidos. Yo me quedé alucinado, o sea, me quedé con los ojos a cuadros, porque yo digo, Alemania no tiene que redimirse ya de nada. Por desgracia sí. No, bueno, sí, vamos a ver. Y se lo recuerdan los Yo pienso demás que no. frecuentemente. Tú no, pero se les recuerda constantemente. Alemania, esto es un pequeño apéndice histórico, pagó en un insoportable precio en vidas humanas, en todas sus ciudades, la amputación de 1/3 de su territorio, toda su industria desplazada a la Unión Soviética, unos comités de desnazificación, ser estigmatizada durante largos años, pagar unos royalties de guerra a Israel, su mejor tecnología, cada vez que construyen algo va a Israel. Alemania ya no tiene que demostrar nada. Y además es que, de hecho, bueno, permítame que yo disiente, de hecho ha sido solidaria en el pasado con Yugoslavia, con Turquía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que este es el punto de vista que a mí me hacía, porque yo pensé que había una motivación económica, ¿no? Traemos gente joven, porque en definitiva es gente joven, en edad de trabajar, varones, en un 70% y tal, la que está llegando a Alemania, ¿no? Que no van a Austria, que no van a Francia, que no van a Dinamarca, que van a Alemania, porque en Alemania hubo una gran pancarta, podéis venir aquí, y ahí llegaban ellos con su retrato de Angela Merkel y tal, ¿no? Que les vimos bajar en la estación. Yo, por cierto, estaba en Hungría en aquellos meses y lo recuerdo desde la otra zona, ¿no? Entonces ellos sí iban a Alemania diciendo, yo no quiero ir a otro país, porque resulta que un refugiado sirio tiene que recorrer 5.000 kilómetros, pasando guerras, campos de minas, mares procelosos, desiertos, países hostiles para llegar a Alemania. Resulta que hay un país al lado con unos estándares económicos de Producto Interior Bruto, renta per cápita, etcétera, que son europeos y supuestamente una democracia, que es Israel, que no coge a ninguno. Curiosamente, estos señores se ponen de perfil siempre a la hora de este tipo de medidas, ¿no? Entonces, estos señores quieren ir a Alemania, no quieren venir a España, quieren ir a Alemania. Entonces, claro, Alemania ahora mismo se encuentra desbordada, y de ahí que, siendo tan irrelevante la extrema derecha en Alemania, sea tan importante que Pellida, que es un grupo que se manifiesta en Dresde y que les apagan las luces cuando se manifiestan, y que Alternativa por Alemania, que es una escisión de la derecha, porque no consideran extrema derecha, sino un grupo conservador a la vieja usanza, como aquí podría ser, por ejemplo, pues Vox, pongamos por caso y tal, pues de repente esté cuestionando un Estado tan sólido y tan bien estructurado y tan lógico como es Alemania, ¿no? Y sin embargo está pasando. Angela Merkel ve un poco que hay en el horizonte de nubarrones respecto a las próximas elecciones. Pero a mí me dijo esto, nosotros nos redimimos, y yo realmente creo que debe de haber algo de eso. Pero entiendo que Alemania no tiene que redimirse de nada. Hace 70 años ocurrió y la historia sigue. El problema no es Alemania. El problema es el resto de países, claro, los que siguen obligando a Alemania a redimirse. Claro, todos podemos estar de acuerdo en que Alemania no necesita. Es un poco grimoso ver a Alemania azotarse continuamente de yo tengo que seguir. Porque la obligan, pero vamos a ver, las críticas que se le hacen ahora mismo por ejercer un liderazgo es por el miedo que hay a una nueva Alemania grande, lo cual no existe ese riesgo para nada si Alemania no quiere ejercer ningún liderazgo. Ese es el gran problema de Alemania. El gran problema de Alemania, cuando tardó tanto tiempo en tomar una decisión... de que Alemania nunca termine de pagar su culpa. No, pero es que Alemania no quiere liderar. Es que es algo que no queremos entender. No quiere, ni por deuda ni por no deuda. No le gusta liderar porque ya lideró y no quiere volver al pasado. ¿Por qué tarda Merkel cuando surge el primer problema con Grecia, 6 meses, que por eso se agravó mucho más la crisis, en tomar una decisión? Porque no quiere liderar, porque sabe que si da el paso al frente, termina liderando, sí. Yo no estoy totalmente Vamos a ver lo que se le... ¿Usted sabe cuál es la génesis del problema en los Balcanes?
No estamos hablando de Grecia, de la deuda griega, ¿no? Sí, el reconocimiento prematuro del pero Vaticano, eso no fue Merkel, eso fue el primer error que cometió la nueva Alemania soberana, y por eso cogieron miedo a sí mismos. Por liderar en esa zona. Y por eso mismo ya no quisieron liderar. Y a Eslovenia, y por eso no debía. Y de ahí se abre la caja de los truenos, pero por liderar. Por liderar en una zona de antiguo Lebensraum. Ni siquiera por liderar, por reconocer al que había sido su aliado y reconocerle la independencia. No tenía ningún interés en liderar. Pasamos con Cristina tampoco. Y además vamos a hablar de liderar. Hay algo en lo que claramente lidera Alemania, que es la economía. Ahora mismo la prima de riesgo de todo el resto de los países europeos se refleja en la economía alemana, donde se está comprando a intereses de prácticamente el 0% la deuda, cuando otros países, ofreciendo intereses mucho más altos, no nos la compra nadie o con más dificultad. Pero no solamente eso, estamos hablando de que es una economía muy particular. Por ejemplo, los sindicatos son sindicatos que colaboran activamente con el empresario, no solamente para garantizar el beneficio del empleado, del obrero, sino también el beneficio del conjunto de la empresa. Son conscientes de esa realidad. Y parece ser que es una particularidad muy concreta. ¿Cómo ve usted la situación allí en Alemania? Su capacidad tecnológica, esa capacidad de potenciar el bienestar del empleado. ¿Cómo lo ve usted, Cristina? Bueno, esa ha sido la base del liderazgo de Alemania. Se ha reconocido, admitido, ¿no?, evidentemente, su potencial, su capacidad económica y el papel que eso ejerce en el marco europeo. Y yo quiero hacer referencia a Alemania en este sentido siempre como uno de los pilares de la Unión Europea, ¿no?, porque creo que sin ello no se entiende. Al margen de sus peculiaridades como sociedad, ha sido el motor, y creo que el otro tema principal del liderazgo de Alemania ha sido el papel que ha tenido durante la crisis del euro, durante la crisis económica, etcétera, porque es la que ha marcado las pautas, es donde ha empezado a asomar ese liderazgo no admitido, porque realmente, aunque en la Unión Europea los pilares eran Francia y Alemania, la política económica de los últimos años la ha marcado Alemania, muchas veces en contra de la opinión de Francia, y es ahí donde realmente ha ido creciendo como ese poder más hegemónico dentro de Europa. Alemania, como el resto de la Unión Europea, se enfrenta ahora a unos retos de innovación que está dentro de su ADN, o sea, esas peculiaridades del sistema sindical, empresarial, etcétera, han empujado un país muy innovador, pero al mismo tiempo se enfrentan a la competencia de esa innovación que viene de fuera. Y en eso el reto es tan alemán como europeo. Hace unos días hubo un seminario en Berlín, liderado por el Ministerio de Exteriores, sobre la relación con Asia. Europa está perdida con Asia, está borrada del mapa. El país más potente en la relación con Asia es el Reino Unido, por una cuestión histórica, y Alemania, la propia Alemania, por su potencia comercial. Bueno, sus previsiones es que en un margen de 15-20 años, esa capacidad de liderazgo comercial respecto a Asia haya desaparecido. O sea, hay una conciencia, otra vez, de que o hay una Europa unida, o ni siquiera un país tan potente como Alemania va a tener mucho que pintar en relación a la potencia asiática que está resurgiendo. Entonces, esos son los desafíos, ¿no? Y creo que Alemania, en ese papel de nuevo liderazgo asumido ahora por sus políticas de austeridad, que se pueden compartir o no, pero son las que ha marcado la Unión Europea en los últimos años, va a tener también un papel muy activo en la relación económica de Europa con el resto del mundo. Pero precisamente una de las ventajas que ha tenido Alemania ha sido que ha sido capaz de reducir el paro a un 6%, es decir, la mitad de la media de la Unión Europea, y no vamos a comparar con algunos países que superan el 20%, pero claro, eso también ha tenido un coste muy importante social, que ha producido muchas veces esos mini jobs que llevan a la pobreza a una parte de la población, y también incluso a una cierta marginación de una parte muy concreta de la población. Eso es ahora mismo una de las grandes debilidades de Alemania. ¿Cree usted que ese modelo de mini-jobs, de part-jobs, es replicable en otros países de Europa o también crearía esas bolsas de pobreza y de marginación? Bueno, yo creo que en realidad ya se ha exportado ese modelo y se están viendo en muchos otros lugares
Europa, como vemos en España, ¿no? Uno de los dramas de la crisis en Alemania, Alemania fue capaz de superar esa crisis, de hecho, porque había llevado a cabo las reformas necesarias antes, ¿no? En un gobierno que luego fue expulsado del gobierno y cuyo papel en ese sentido no ha sido tan reconocido. O sea, todo el mundo sabe que lo hicieron, pero realmente no ha sido luego reconocido ni en las urnas ni en prestigio, etc. Schröder, efectivamente, que llevaron a cabo una serie de reformas que son las que han permitido a Alemania luego mirar al resto de Europa con esa posición de nosotros ya lo hicimos, ¿no? También es cierto, y perdón el paréntesis, que lo hicieron superando el déficit que habían marcado los tratados, ¿no? Que esa es la otra parte que se nos olvida. Uno de los principales problemas de Alemania en los últimos años ha sido precisamente el aumento de la desigualdad. Curiosamente, ha sido uno de los países donde más ha crecido la desigualdad, en España también. Entonces, claro que es un modelo replicable, no como antes mencionaba Pilar, no por ejemplo en la base de la formación, que están mucho más preparados para acompañar la oferta en el mercado laboral, la oferta de empleo a la formación, y eso es un modelo que de hecho en otros países está tratando de ser imitado, la formación profesional, como en España, que lo tiene como referencia, pero lamentablemente esa degradación de los marcos laborales y de la estructura económica que ha afectado durante la crisis, ha afectado a toda la Unión Europea. O sea, nosotros en España lo tenemos muy claro, pero ha afectado a Alemania indudablemente, pero también a todos los países, a muchos países del entorno, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, Nico, Alemania siempre ha mantenido muy buena relación con Rusia, ya desde la época de la Primera Guerra Mundial e incluso de antes. De hecho, Alemania ha solucionado su problema de abastecimiento de gas a través del Nord Stream, que viene directamente desde Rusia hacia su territorio, para sortear problemas con Ucrania, con Bielorrusia o con quien fuera. Hay quien cree que hay un interés a nivel geopolítico entre que Alemania no llegue a hermanarse mucho más con Rusia todavía, porque si se polarizaran esas dos grandes, o se unieran esas dos grandes potencias, podrían llegar a dominar Europa y en cierto modo a dominar el mundo. ¿Cómo lo ve usted? Pues hombre, es una posibilidad inquietante y desde luego creo que no sería permitida por mor de las alianzas ya contraídas de antemano, ¿no? El que Alemania tenga resuelto su suministro energético más allá de lo que ocurre en la Unión Europea por la unión que hay entre Kaliningrado y Alemania a través del Nord Stream es ya muy revelador de cómo Alemania va a su propio paso, ¿no? Esto es un poco pues como si tú intentas seguir a un Sherpa en la escalada al Everest. Si no tienes fuelle te vas a quedar por el camino. Alemania va a su propia dinámica. Lo que pasa es que Alemania yo creo que tiene un concepto de lo que es la europeidad que aquí en España no tenemos asumido, ¿no? Entonces, en ese sentido, Alemania es positivo. No creo que los españoles estemos en disposición de entender verdaderamente lo complejo que es la situación de Alemania, que creo que no recuerdo muy bien que dijo que estando en el centro de Europa, Alemania tenía que tener el servicio exterior y diplomático más complejo y más perfecto, que no lo tenía Francia, ¿no? Entonces, Alemania teje sus propias alianzas, pero luego es abocado a hacer seguidismo de políticas que a lo mejor no son coherentes o no son lo que ellas quisiera. Es el caso de Ucrania, ¿no? Yo creo que Alemania nunca ha querido agraviar a Rusia, porque Rusia es un mercado. Rusia es desde antes de la Segunda Guerra Mundial, y el generalato y los mariscales alemanes de los zaristas estaban trufados de mandos alemanes, ¿no? Siempre ha habido una admiración en Rusia por parte de Alemania, y Alemania no ha sido insensible a ello, ¿no? Entonces, sin embargo, Estados Unidos, por ejemplo, obligó a Alemania a adoptar sanciones contra Rusia, aún a costa de los propios intereses económicos de Alemania. En Alemania, pues esto yo imagino que lo llevan mal, se rebelan, pues porque no les debe de apetecer llevarse mal, malquistarse con un país que es grande en todos los terrenos y que puede estar llamado a ser verdaderamente un poco el aglutinador de un concepto de europeidad más allá de lo banquero y de lo mercantil que es la Unión Europea tal y como está ahora mismo concebida, ¿no? Que a mucha gente decepciona y dice, yo no me siento
concernido por esta alianza. Esto es una alianza donde si un país, como por ejemplo Grecia, intenta desmarcarse, pues chico, te arrestan y te ponen en unas medidas draconianas, te ponen contra la pared y es que, no sé, o sea, te obligan a que el pueblo sufra y tal, y al final pues lo que pasa en Grecia es eso, que la gente criminaliza a Schäuble, a Merkel, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Alemania tiene sus propios intereses con Rusia, lo que pasa que está constreñido por una alianza de rango superior, que es la alianza que tiene con Occidente, con Estados Unidos, y como pilota, en última instancia, porque nos guste o no, pilota, es el país, yo creo que Francia podía serlo, pero no, y desde luego Inglaterra no quiere asumir ese papel, nunca lo ha asumido, su espléndido aislamiento le ha mantenido a salvo de esto, pero Alemania tiene que asumir ese papel de liderazgo en la Unión Europea, y entonces no le gusta tener que implementar unas medidas contra Rusia, cuando Rusia es un país que está llamado a ser, yo no sé si dentro de poco, dentro de mucho, con Putin, sin Putin, etcétera, pero está llamado a ser una de las grandes potencias del mundo. Lo que pasa es que, bueno, Putin trastoca todos, pero estamos en la época, el otro día decía Le Monde Diplomatique, la época de los hombres de mano dura, ¿no? Erdogan en un sitio, Putin en otro sitio, vamos a ver si Trump en otro sitio, etcétera, y se va creando una especie de política de mayor dureza, ¿no? Pilar, se dice de la Unión Europea que es ese gigante económico, cada vez menos, pero al mismo tiempo es un enano político y un infraenano en el mundo militar. Y yo creo que es la perfecta definición de Alemania. Alemania, que gastaba en el año 88 el 2,53% de su PIB en defensa, está gastando apenas el 1,2%, y eso que ha subido este año. Es decir, para que nuestros espectadores se hagan una idea, gasta un 50% menos en defensa que los otros dos países que le siguen, que el Reino Unido y que Francia. Pero no solamente eso, es que el gasto por persona en Alemania es justo la mitad que el gasto en defensa de un francés o de un británico. ¿Cree usted que eso es compatible con ese peso económico que tiene en el mundo Alemania? O, como decía usted, simplemente porque Alemania no quiere dominar o no quiere aparentar que domina en otros escenarios como puede ser el militar. Vamos a ver, Alemania tiene un grave problema también con la militarización. Son pacifistas. No voy a decir por naturaleza porque no lo fueron en un momento histórico, pero sí desde después de la Segunda Guerra Mundial les hemos obligado a ser pacifistas, y ahora que lo son parece que queremos que sean militaristas. O sea, al final van a terminar estando esquizofrénicos, porque queremos que sean una cosa pero que no sean otra, y ellos ya no saben lo que tienen que ser. Son pacifistas por naturaleza ahora mismo, porque los han educado así, les ha costado mucho romper el cordón umbilical del cierre a una participación exterior. De hecho, los que tuvieron que hacerse el harakiri al final, y probablemente estuvo bien porque les tocaba a ellos, a lo mejor la CDU no hubiese sido capaz de hacerlo, o se le hubiesen revelado las bases pacifistas en las calles, la participación en la guerra de Kosovo, que digamos que fue el punto, aunque habían participado ya en Somalia, pero solo habían sido militares sanitarios, fue la primera vez donde el ejército alemán ya va a actuar fuera de sus fronteras en una intervención exterior. Ahí se tuvieron que hacer el harakiri los pacifistas junto con el SPD, los rojiverdes. Fue un trauma realmente para ellos. Se tuvo que repetir otra vez en Afganistán, que yo recuerdo que en Afganistán la rojiverde quería sacar adelante la intervención con mayoría suficiente suya, aunque la CDU votase a favor, pero había un problema con varios de los diputados, con varios no, con muchos diputados del Partido de los Verdes e incluso del SPD, y les dijeron, vale, hay 3 que pueden votar en contra. Los que en conciencia no puedan de ninguna de las maneras votar a favor de la intervención, que no voten, pero 3, por favor, porque tenemos que ganar como rojiverde, no como rojiverde más CDU. Es decir, sigue siendo un problema para Alemania, pero sigue siendo un problema incluso para los cristianodemócratas y para los socialcristianos. Es decir, todo el mundo cree que Merkel hubiese ido a una guerra en Irak. Yo no tengo ninguna declaración de Merkel, y entonces estaba de corresponsal allí, en la que Merkel decía sí a la guerra de Irak. Merkel lo que criticaba era la forma en que Schröder dijo no a la guerra de Irak. Y a pesar de todo,
no perdieron y no dejaron de cumplir con sus obligaciones como aliados. No nos olvidemos, no se cerró el espacio aéreo en Alemania y la base de Ramstein es fundamental para el ejército norteamericano en cualquier intervención en Oriente Medio. Se duplicaron los Fuchs, los Zorros, que eran imprescindibles también para Estados Unidos porque son mejor que los suyos, y se duplicaron en Dubái. En Kuwait estaban preparados todos los aviones militares medicalizados alemanes por si había que ir y acudir en ayuda de los aliados, y en el fondo eso es lo que necesitaba Estados Unidos, porque no estaba preparada Alemania para también poder acudir militarmente a Irak, no tenía fuerza suficiente, las tenía en Afganistán, que recordemos ha sido el país con el tercer en número de tropas, si no recuerdo mal, el tercero. Vamos a ver, todo lo que sea participación con cierto halo humanitario puede tragarlo la población alemana. Lo que sea una intervención no asumida por Naciones Unidas o sin un cierto rasgo humanitario, nunca lo va a admitir el pueblo alemán. Y nunca un gobierno alemán va a cometer el error que sí que cometen otros gobiernos, entre ellos el español, de ir a una guerra con un 80 o un 90% de la población en contra, porque sabe que eso le puede suponer no ya la pérdida de poder, que les importa bastante menos a los políticos alemanes de lo que nos creemos, sino una inestabilidad completa. Respecto a lo de la Agenda 2010, años después estuve hablando con Fischer y le pregunté, le dije, vamos a ver, ¿vosotros erais conscientes de que perdíais el poder con la Agenda 2010? Y nos dijo, me dijo clarísimamente, Pilar, había dos opciones. Una, sacar a Alemania de la crisis y perder el poder, y eso requería las reformas. O dos, sentarnos en la poltrona y no movernos del poder, y no hacer reformas, y hundir a Alemania, y desestabilizarla. Lógicamente elegimos lo primero, sabiendo que perdíamos el poder, y que no sabíamos ni cuándo lo íbamos a recuperar. A las pruebas me remito, no lo han recuperado todavía. Es decir, eso es política alemana, y eso es política alemana también en política exterior, es decir, nadie se puede esperar grandes y enormes cambios en política exterior porque cambian los rojiverdes o los rojinegros o los negriverdes o los negriazules. Porque es política de Estado. Es política de Estado y eso lo tienen muy claro. Pueden variar algunas cositas, pero desde luego no se va a corresponder nunca el poder político con el poder militar. Si me permite, sí, porque precisamente ahora sí se está viendo un cambio importante en política exterior. El año pasado fue muy significativo. Los dos grandes partidos. Sí, no digo cambio entre ellos, pero sí en la tendencia. Hace un año Alemania, liderada por su ministro de Exteriores, presentó una revisión de su política exterior, un ejercicio estratégico estupendo, inaudito en la mayoría de los países europeos, involucró no solo al resto de países de la Unión Europea, sino a todas las fuerzas que tienen algo que ver en lo exterior, para hacer ese proceso de reflexión y para ver hacia dónde debería ir la política exterior alemana. Esto hace un año, lanzado por el ministro que estaba antes, o sea que es una revisión de lo propio que han estado haciendo ellos, que es un ejercicio de autocrítica también importante. Pero en esa línea que estaba la construcción y seguir construyendo Europa, había una serie de pilares para esa política exterior. En los últimos meses se ha transformado para que la política exterior esté al servicio de solucionar la crisis de los refugiados. De ahí las visitas permanentes a Turquía, Arabia Saudí, a todos los lugares donde puedan suponer un apoyo y un refuerzo para recobrar cierta estabilidad en los países de donde está el origen del conflicto, no solo en la solución interna dentro de la Unión Europea. Y con respecto a las acciones militares, se acaba de aprobar una mayor intervención en Mali, precisamente porque están... ¿Y en Afganistán? Y en Afganistán. Y lo de Afganistán es muy importante por lo que estaba diciendo antes, precisamente. Cada vez hay mayor número de refugiados que están saliendo de Afganistán. Alemania ha decidido prolongar la misión dentro del marco de la Resolute Support de la OTAN, ¿no? Pero pese a que la misión, la presencia extranjera en teoría se acababa en los últimos meses, Alemania ha decidido prorrogarlo y se está planteando reforzarlo precisamente para evitar que esos refugiados que van a salir con destino a Alemania empiecen a pensar más en quedarse en sus lugares de origen. Con lo cual sí hay un cierto importante cambio,
porque hay un mayor peso de lo militar en esas acciones, por las razones que sea, y hay una reorientación de esa política. Sí, hay una cosa que no hay decía una Pilar. intervención militar. No hay una intervención. Vamos a ver, pero Alemania... hay un movimiento de tropas no atacantes, sino... efectivamente. Mali es de represión de Naciones Unidas. Sí. Baterías de misiles Patriot en la frontera de Turquía. Sí, claro, por y supuesto, hay aviones sí, de sí. repostaje en vuelo en las claro misiones que de sí. Siria. Sí, Bueno, sí. pues eso son misiones militares, ¿eh? Sí, que yo no digo que... Pero hay una cosa que tiene razón Pilar, no entiendo. Pero es que nos quedan nada más Siria 5 minutos. no se va con misión humanitaria. Hay una cosa Siria muy se va, importante, en una guerra para el acabar con cuerpo Estado Islámico. más el condecorado alemán es el de Sanidad, porque aparte es el que lleva siempre participando en operaciones exterior, porque recordemos que hasta hace muy pocos años que se reinterpretó la Constitución, las fuerzas militares que no fueran de Sanidad no podían participar en operaciones fuera de su territorio. La última pregunta ya para usted, Nico. Efectivamente, cuando tras los terribles atentados del 13 de noviembre en París, los demás países, cuando Francia decide intervenir activamente en Siria, los demás países europeos han mirado para otro lado. Al principio muchos abrazos, pero aquí nadie ha respondido militarmente. Quitando el Reino Unido, que evidentemente responde, porque responde al unísono con Estados Unidos, el único país que ha respondido parcialmente ha sido Alemania, con 1.200 hombres, con una fragata, con aviones Tornado de reconocimiento, pero como usted decía, son solamente misiones más bien logísticas. No van a participar en ningún tipo de combate. ¿Cree usted que esto ha sido, sobre todo, porque con ese ejército que tiene solamente un 20 o un 30% de su material operativo, estamos hablando de aviones, de carros de combate, de los helicópteros de ataque Tigre, cree que sobre todo ha sido un gesto de cara a Francia para decirle que Francia no es la reina de Europa, sino que efectivamente ella sigue siendo la dueña de Europa y que algo tenía que aportar y además un contingente importante, pero sin mojarse, sin implicarse en operaciones bélicas? Bueno, pues la verdad que pudiera ser que fuera más un gesto que una política asumida. Realmente Alemania no se ha implantado en el teatro en los diversos teatros de operaciones porque tiene un mandato constitucional que se lo impide, pero no porque yo creo que no evalúen bien los problemas y se den cuenta de que tienen que participar de una manera más activa. Insisto, ellos están participando, lo que pasa que menos de lo que podrían a tenor de su potencial y de su importancia geoestratégica, pero realmente es que nadie ayuda a Francia en esta crisis, más o menos todo el mundo se ha puesto de perfil, empezando por España también, ¿eh? Entonces ninguno hemos asumido y los alemanes, pues yo creo que también ellos son un poco presa de sus prejuicios, de sus alianzas y al final eso les esclerotiza bastante el sistema y no es fácil distinguir al enemigo ni dónde hay que hacer porque hay todo una madeja de intereses que hace que el tema pueda evolucionar a una cumbre bastante complicada de solventar, pero vamos, yo creo que Alemania pues está ahora mismo participando, como dice usted, con aviones, con baterías de misiles y no creo que a lo mejor pudiera ir mucho más allá. Solamente les voy a dejar, es que ya no tenemos más tiempo, Cristina 1 minuto y Pilar 1 minuto y terminan ustedes. Si quieren abundar en alguna cosa de lo que ha dicho Nico o simplemente a modo de resumen. Bueno, yo en relación al envío de tropas, etcétera, que comentaba, nadie ha ayudado a Francia, yo no lo veo así. Francia tomó una decisión por emergencia nacional unilateral sin que responda a una real estrategia, sin que responda a algo muy pensado para ver cómo se soluciona el problema. Todo el mundo, los expertos militares sobre todo, saben que eso no es la solución, que es más, agrávala. Entonces, desde el punto de vista de qué ha hecho Alemania, manda o no, o igual que qué puede hacer España, creo que somos muy conscientes de que esa no es la solución y de que la solución pasa por una acción mucho más concertada, con corto, medio y largo plazo y no pasa por bombardear o por apoyar bombardeos aquí o allá. Muchas gracias, Cristina. Pilar. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que distingue o ha distinguido a Europa en la solución de crisis ha sido justamente los distintos pilares para la solución de la crisis y no la emocional de empiezo a tirar bombas, que eso es más anglosajón y más norteamericano. Y Alemania sigue estando mucho más en esa cuestión europea, no emocional como se dejó llevar a Hollande después del 13 de noviembre, sino cuidado
dado que hay varios pilares que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que no hay que olvidar una cosa no hay que olvidarse de una cosa con Alemania. Alemania recupera su soberanía completa y absoluta, y sobre todo en materia de política exterior, el 3 de octubre de 1990. Es decir, apenas hace un cuarto de siglo. Hasta entonces Alemania tenía que consultar y tenía que esperar y tenía que decir si buena. Se está encontrando a sí misma, está viendo cuál es su lugar realmente en el mundo. Son 25 años con un error fundamental nada más empezar, que fue el reconocimiento de la independencia de Croacia, que les echó para atrás, les pegó un susto del que todavía probablemente estén intentándose recuperar. Han tenido que pasar de la diplomacia de la chequera, es decir, no intervenimos, pagamos, a tenemos que estar pero no sabemos cómo, porque tenemos el mandato constitucional, tenemos nuestro pasado, tenemos a los pacifistas y tenemos a una población que no quiere guerras, porque está curada de espanto. Todo eso tenemos, además, somos una potencia económica mundial, una exportadora que está ahí arriba, y tenemos que estar, pero no nos dejan tampoco estar en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, aunque seamos potencia. Es decir, somos muy grandes para Europa, muy pequeños para el mundo, se nos exige mucho, nosotros podemos dar lo que podemos dar y nos estamos encontrando a nosotros mismos. Es decir, todavía está por hacer lo que es la nueva Alemania. ¿Y usted cree que si hubiera un atentado del tipo de París del 13 de noviembre, ¿no? Alemania no actuaría movido por su opinión pública en un sentido parecido al francés? No creo que se moviese la opinión pública para decir vamos a bombardear países. Pues ya se ha movilizado respecto a lo que ocurrió en Colonia, ¿eh? España no lo hizo, quiero recordar, o sea, no es un sine qua non. Lo de España es punto y aparte, ¿eh? No, ya, es un pero tema, no, que vamos a ver, vamos a ver, seamos sinceros, todos hemos criticado la reacción emocional de Hollande y nadie la hemos entendido, porque no conduce a ningún lado. Bueno, pero lo han secundado otros. Bueno, lo han secundado los que lo han secundado. Vamos a ver. Me van a permitir, es que ya se me hemos sobrepasado el tiempo, pero no me resisto a preguntarle una última cosa a Cristina. ¿Cree usted que el movimiento Pejida o Pellida, como se le quiera llamar, tiene futuro? ¿Va a ir creciendo o que, sin embargo, se va a ir desinflando? Bueno, yo creo que sí va a ir creciendo, porque todos estos movimientos populistas ahora mismo tienen un caldo de cultivo importante, que además están alimentados permanentemente por los medios de comunicación alemanes y fuera, no alemanes. Otra cosa es el recorrido que tengan, ¿no? Yo creo que van a ir creciendo, van a seguir haciendo ruido, van a seguir incordiando, desde mi punto de vista, en el panorama político alemán. Puede que incluso tengan un peso a la hora de cierta toma de decisiones. Hemos hablado antes de las elecciones regionales de las elecciones a los Länder de este año, pero también de las del año que viene. Yo quiero pensar que no va a ir más allá de eso, y que la sociedad alemana tiene pilares suficientes como para contener ese populismo. Ojalá sea así. Con esto vamos a tener que terminar, lamentablemente, con estas voces tan sumamente versadas de Pilar, de Cristina, de Nico, a los que le damos a los tres muchísimas gracias, y a todos ustedes también por vernos una vez más, y como siempre les hemos hablado con la mayor libertad, con voces expertas, con voces versadas, para que ustedes obtengan sus propias conclusiones, y también les agradezco enormemente toda la cantidad de propuestas que me están llegando para temas que tratemos en el futuro. Intentaremos irlos abordando en la medida de nuestras posibilidades, y como les digo, infinitas gracias por vernos, que son ustedes nuestro alimento. Y por eso tenemos ese conflicto con la nueva Alemania y su política exterior. Pero Cristina, no solamente ha sido ahora en el caso de los refugiados y yendo a Turquía, que cuando la crisis de Ucrania, quien va a hablar con Putin también es Angela Merkel, junto con Hollande en este caso, pero una vez más demuestra que está llevando, no digo que sea la dueña, pero en cualquier caso por lo menos las riendas de Europa, parece ser que es Alemania, ¿es así? Bueno, no deja de ser el país más potente de Alemania, de Europa, perdón, de la Unión Europea. Se da una contradicción, una paradoja.
por una parte parece que estamos viendo a Alemania que empieza a ejercer ese papel de líder, un papel que llevábamos años reclamándole a Alemania, porque no había quien tomara la rienda, sobre todo en algunos aspectos como la política exterior. En esa política exterior deslavazada, en construcción permanente, había una demanda de que fuera Alemania quien tomara esas riendas. Finalmente, en algunos casos, como en estos dos que les afectan muy directamente, en el caso de Ucrania, por la apuesta lógica e histórica de Alemania por el este de Europa, en el caso de los refugiados, porque por primera vez... Es decir, Alemania está ejerciendo de, entre comillas, dueña de Europa en el tema de los refugiados, es que es la única que ha actuado. Creo que también los alemanes se han llevado un chasco porque... a mí me da la impresión, y cuando estuve en Baviera haciendo un reportaje sobre el tema de los refugiados, me da la impresión de que ellos sí que esperaban una respuesta por parte del resto de los países europeos después de que Alemania tomase la iniciativa de abrir las puertas. Y esa respuesta no se ha recibido, los han dejado solos a ellos, junto a Suecia, que ha sido el otro país que está llevando una gran carga y que ha tenido que cerrar también fronteras porque ya no puede más. Pero yo creo que lo que ha pasado es una dejación por parte del resto de los países europeos, no solo que Alemania ahora se haya convertido en el adalid de Europa o la dueña de Europa, es también el país más grande. Tampoco lo podemos obviar ni olvidar y no tener en cuenta. Quizá lo que tendremos que analizar y a lo mejor asumir es que la máxima de Alemania es muy pequeña para el mundo y muy grande para Europa, es una realidad, ¿no? Y eso es lo que quizá los europeos todavía no hemos sabido asumir. Bienvenidos a un nuevo programa de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de Alemania, este país que no solo está situado en el centro de Europa, sino que consideramos que es el verdadero corazón de Europa y en cierto modo este país que se está adueñando, que está llevando las riendas de toda la Unión Europea. Para hablar de este país tan sumamente importante, contamos con... Ha ido a Turquía para intentar solucionar de alguna manera el grandísimo problema de los refugiados. Y la gran pregunta es, ¿por qué va Angela Merkel a resolver un problema europeo ella sola a Turquía? ¿Efectivamente coincide con esa idea de que al final es ella la que está llevando las riendas de Europa? Vamos a ver, coincide con esa idea y coincide con la dejación que han hecho el resto de países europeos. O sea, no es una cuestión de que Alemania haya tomado las riendas en el tema de los refugiados. Es que si no la llega a tomar, probablemente tendríamos muertos en las fronteras de Europa. Y hubiésemos tenido una mayor desgracia todavía humanitaria de la que ya tenemos si Angela Merkel, es decir, Alemania, en un momento determinado no hubiese decidido abrir las puertas, porque el resto de países, ya vemos lo que está pasando en los países del este de Europa, sencillamente han estado cerrando puertas y los no del este, digamos Francia, España, Reino Unido, no han cerrado puertas pero tampoco han acogido. Es más, lo sorprendente es que te encuentres además con refugiados en Alemania que han entrado por España y por Italia. Es decir, que deberían estar aquí, que alguien tendrá que explicar por qué están allí, porque no entraron por la ruta de los Balcanes. Nosotros, por un lado, con Pilar Requena, una afamadísima periodista que lo ha sido todo en el mundo del periodismo. Estamos hablando de reportera, corresponsal, ha participado en no sé cuántas guerras, ha participado como corresponsal, evidentemente. Es decir, que es el sumum del periodismo en España, y solamente hay que ver la multitud de premios que ha recibido. Pilar, muchísimas gracias. Por otro lado, contamos con Cristina Manzano, la directora de Esglobal, puro dinamismo, energía e iniciativa, y que ya hemos tenido la gran suerte de contar con ella en otros programas anteriores. Cristina, bienvenida. Y también contamos con Nico Roa, novelista, escritor, productor de televisión, empedernido viajero y que conoce muy bien, lo mismo que Pilar y que Cristina, prácticamente todos los países del mundo, y que vamos a hablar de Alemania, pero seguro que nos podrían hablar de cualquier otro escenario.
Nico, bienvenido, muchísimas gracias. La primera pregunta que le voy a hacer a Pilar y que luego va a ser también para los tres invitados. Hace unos días la canciller Angela Merkel